Hola, mi nombre es Mariana Campañale y soy una de las docentes de la Cátedra de Anatomía y con mis compañeros queremos darle la bienvenida al estudio de esta fascinante materia. En esta primera clase de anatomía nuestros objetivos van a ser definir y clasificar la anatomía, reconocer la importancia de la nomenclatura anatómica, mencionar y describir los diferentes niveles de organización de los seres vivos, en nuestro caso en particular el cuerpo humano. Vamos a definir célula, tejido, órgano, aparato y sistema. Vamos a dar algunos ejemplos y vamos a enumerar los diferentes sistemas del organismo, cuál es su localización, cuáles son los órganos que lo componen y cuál es la función en general de cada uno. Los temas de esta clase los pueden encontrar en el capítulo número 1, que se titula Anatomía General, del libro de Anatomía Clínica de Eduardo Pro. La palabra anatomía proviene del griego ana, que significa a través de, y tomé, que significa cortar, seccionar o separar en partes. Por lo tanto, según la etimología de la palabra, es la ciencia que va a estudiar la estructura y la morfología de los organismos a través de los cortes, a través de la disección. En sentido amplio, bueno, la anatomía va a ser el estudio de toda la estructura del cuerpo, de la forma, de la ubicación, la disposición y la relación de las diferentes partes u órganos que lo componen. Existen diferentes enfoques del estudio de la anatomía. Por ejemplo, la anatomía descriptiva es aquella que se encarga de explicar las características morfológicas, los accidentes, las distintas partes de cada órgano y generalmente está, digamos, como organizada en los diferentes sistemas corporales. La anatomía regional o topográfica es aquella en que el enfoque o el estudio anatómico está basado en distintas regiones o distintas partes o divisiones del cuerpo y se trata de describir cada uno de los órganos de los diferentes sistemas y las relaciones que existen entre ellos dentro de esa misma región. La anatomía aplicada es aquella en la que el conocimiento anatómico se aplica tanto al diagnóstico como al tratamiento de diferentes patologías. Bueno, de esta manera se puede ampliar o se puede comprender mejor el conocimiento anatómico. La anatomía funcional es aquella en la que, bueno, se describe la función de cada uno de los órganos. La anatomía de superficie se basa principalmente en el estudio y la descripción de la superficie del cuerpo. Pero se trata de relacionar este estudio de la superficie en relación justamente con las partes más profundas y la proyección de los órganos internos. Por ejemplo, el examen físico que realiza un médico a un paciente justamente es una aplicación de este tipo de anatomía. La anatomía macroscópica es aquella en la que el estudio anatómico se puede hacer a partir de la observación del ojo humano desnudo sin utilización de ningún aparato, en este caso el microscopio. Y la anatomía microscópica justamente es aquella en la que el estudio de los órganos y las estructuras se realizan a través de la observación de tejidos y de células que lo componen, bueno, mediante el uso del microscopio. Desde tiempos inmemoriales que la humanidad ha sentido curiosidad por el cuerpo humano y el estudio de la anatomía se remonta aproximadamente a los años 600-500 a.C. Aunque ya en el año 1600 a.C. han aparecido algunos papiros egipcios con anotaciones anatómicas, como por ejemplo el papiro de Edwin Smith. En la antigua Grecia, el filósofo Almeón de Crotona, en el año 500 a.C. aproximadamente, realizó disecciones en animales y propuso que el cerebro era el centro del pensamiento. Sin embargo, fue Hipócrates
en el año 400 a.C., quien desarrolló la medicina como disciplina científica basada en observaciones, en tratamientos naturales, y se lo conoce hasta en la actualidad como el padre de la medicina. Aristóteles, en el año 300 a.C., aproximadamente, amplió el estudio anatómico haciendo una comparación entre diferentes especies. Pero, fue Herófilo, de la escuela de Alejandría, en el año más o menos 200 a.C., quien justamente realizó disecciones humanas, y con esto se amplió mucho el conocimiento anatómico humano. Durante la época romana, ¿sí?, ya en los años 150 después de Cristo, aparece Galeno como el médico del Imperio Romano. Si bien era griego, su actividad la desarrolló en el Imperio Romano. Y dominó la anatomía porque, realizó muchos estudios en animales, ¿sí? Pero, aunque tuvo algunos errores, ya que las disecciones humanas en esta época estaban prohibidas, y esa información o todo ese conocimiento anatómico, perduró más o menos hasta el Renacimiento. En el año 1500 aproximadamente después de Cristo, con Andreas Vesalio, podríamos decir que comienza la anatomía científica moderna. Él desarrolló una obra que se llama The Humani Corporis Fabrica, ¿sí?, en donde, hay muchos conocimientos anatómicos, pero arrastró algunos errores de la época de Galeno. A partir de esta época, desde el 1500 aproximadamente después de Cristo, se han ido completando y corrigiendo los conocimientos de esta disciplina, mediante la investigación y mediante la publicación de los resultados que se fueron obteniendo. Desde tiempos remotos, como hemos visto, se han acumulado estudios, nombres, denominaciones de las diferentes estructuras anatómicas, ¿no? Esto hizo, que la anatomía sea una ciencia desorganizada en sus comienzos. Por lo tanto, con la finalidad de armonizar esta nomenclatura, se fueron realizando diferentes publicaciones a lo largo de los años, hasta que en el año 1998 se realizó la última publicación de la terminología anatómica internacional por resolución de la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas. Esta publicación tiene como finalidad, lograr un lenguaje propio destinado a facilitar la comunicación entre los diferentes profesionales de todo el mundo. ¿En qué se basa esta terminología? Básicamente es un listado de más de 7.500 términos anatómicos. Están redactados en latín y se traducen, por supuesto, al idioma local de cada lugar del mundo. Los nombres son simples, cortos y con valor informativo. Se suprimen los epónimos, es decir, los nombres de personas. Se suprimen también los homónimos, es decir, que la estructura tiene que estar denominada por un solo nombre. Y los nombres deben estar armonizados para una misma región. Voy a dar un ejemplo para que más o menos entiendan de qué se trata esto. Por ejemplo, hace un tiempo, ¿sí?, el páncreas, que es este órgano que vemos en la imagen, tiene un conducto que vuelca su secreción en el duodeno. Antiguamente este conducto era llamado conducto de Wirsung. Wirsung, por supuesto, es un epónimo, es el apellido de una persona que fue quien descubrió el conducto. Pero actualmente y con la terminología anatómica internacional, este conducto ya no se denomina más de esta manera y se lo denomina conducto pancreático principal. El término conducto pancreático principal nos da una idea, por supuesto, de dónde está la estructura, ¿sí? Y también nos da algo informativo, ¿no es cierto? Porque, nos dice pancreático, sabemos que va a estar en el páncreas, y el hecho de ser principal justamente implica que tiene que haber algún otro conducto que sea
secundario o accesorio. Así que bueno, esta terminología lo que hace es facilitar el reconocimiento de las diferentes estructuras del cuerpo humano. Nuestro objeto de estudio es el cuerpo humano, por lo tanto lo que vamos a hacer es ver los distintos niveles de organización que lo componen. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Por lo tanto, vamos a comenzar con la estructura atómica, o sea, los átomos, ¿sí? Son pequeñas partículas, de los cuales, bueno, hay más de 100 tipos de átomos diferentes. Estos átomos se agrupan para formar moléculas. Las moléculas que están dentro del cuerpo, algunas son sencillas, pero la mayoría de las moléculas que conforman el cuerpo humano son macromoléculas, es decir, moléculas complejas. Las moléculas complejas que forman las estructuras del cuerpo humano, por ejemplo, son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos. Estas macromoléculas están organizadas y asociadas formando diferentes organelas celulares, como por ejemplo la mitocondria, el aparato de Golgi, los retículos endoplasmáticos, etc. Las diferentes organelas celulares en conjunto van a formar las células. Las células son las unidades estructurales y funcionales de todos los seres vivos y las diferentes células se van a agrupar en tejidos, ¿sí? Pensemos que un tejido puede tener el mismo tipo celular o puede tener diferentes tipos celulares, pero justamente estas células van a estar asociadas, integradas y coordinadas para cumplir una función determinada. Hay diferentes tipos de tejidos, como el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, nervioso. Bueno, estos diferentes tipos de tejidos se asocian en el cuerpo humano y forman órganos. Significa que los órganos son asociaciones de diferentes tejidos y están asociados justamente para cumplir una función determinada. Ahora, los diferentes órganos van a estar asociados en sistemas. Los sistemas son justamente agrupaciones de órganos que funcionan en forma coordinada e integrada para cumplir una finalidad o un objetivo determinado. Y por supuesto los diferentes sistemas, como el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, van a estar asociados para conformar todo el cuerpo humano. Vamos a hacer un repaso de los diferentes sistemas corporales, cómo están compuestos y la función que cumplen. Por ejemplo, el sistema locomotor, que va a estar formado por huesos, articulaciones y músculos, es el que se va a encargar de mantener la posición erguida, es decir, la bipedestación, de proteger los órganos y de contribuir al movimiento y al traslado del cuerpo. El sistema nervioso, formado por el encéfalo y la médula espinal, y los nervios que se distribuyen por todo el cuerpo, va a ser el encargado, de captar sensibilidad, captar información del medio interno, del medio externo, procesar esa información y elaborar respuestas o acciones en determinadas situaciones. También coordina diferentes funciones internas de una forma rápida e instantánea. El sistema endocrino va a estar formado por glándulas y glándulas de secreción interna que secretan hormonas. Estas hormonas circulan por todo el cuerpo para, comunicar, coordinar y regular diferentes funciones, pero en este caso de una forma más lenta y duradera que lo hace el sistema nervioso. El sistema reproductor es el encargado de, generar descendencia. Justamente la finalidad de esto es perpetuar la especie y también produce hormonas que coordinan y regulan diferentes funciones, pero principalmente la función reproductiva. Los sistemas circulatorios, tenemos dos sistemas circulatorios, el sistema cardiovascular,
que se va a encargar va a estar formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Por supuesto, por ellos va a circular la sangre, que se va a encargar del transporte, bueno, de nutrientes, de gases, como el oxígeno, el dióxido de carbono, y también, bueno, sustancias de desecho. También mantiene la temperatura corporal. El sistema linfático, que está formado por diferentes vasos linfáticos que circulan por todo el cuerpo, ganglios linfáticos, que bueno, la finalidad de este sistema es drenar líquido intersticial, proteínas que se acumulan en los líquidos intersticiales y devolverlas a la circulación. También en ese drenaje de líquido intersticial quizás se drenen algunos microorganismos que, bueno, que serán destruidos a nivel de los ganglios linfáticos. El sistema digestivo va a estar formado por la boca, el esófago, el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, las glándulas salivales también. Es un sistema que se va a encargar de extraer los nutrientes que tienen los alimentos y, por supuesto, absorberlos hacia la sangre para que luego la sangre los distribuya a las diferentes células del cuerpo. El sistema respiratorio se va a encargar de incorporar aire del medio ambiente y de, por supuesto, extraer el oxígeno para después pasarlo a la sangre y conducirlo a las diferentes células, y también de expulsar el dióxido de carbono que las células generan. Y el sistema urinario va a ser el encargado de extraer de la sangre diferentes desechos metabólicos y formar la orina para poder eliminar estos desechos al exterior, entre otras funciones. Para finalizar con esta primera clase, les vamos a dar una serie de preguntas que nos pueden guiar para realizar una correcta descripción anatómica de un órgano o de una estructura del cuerpo. Por ejemplo, lo primero que nos vamos a preguntar es a qué sistema pertenece el órgano, si pertenece al sistema digestivo, respiratorio, circulatorio. ¿Cuál es la función general que cumple el órgano? Vamos a dar su ubicación, ¿sí? Dónde está ubicado en el cuerpo y qué relación presenta con otras estructuras y órganos vecinos. ¿Qué tipo de órgano es? A esto nos referimos con si es un órgano macizo o un órgano hueco. ¿Qué forma tiene? ¿Y qué elementos o accidentes importantes posee en cada una de sus caras y de sus bordes? ¿Cómo está irrigado? Es decir, cuáles son las arterias y venas que le llevan y devuelven la sangre. Y cómo está inervado, nos referimos a qué nervios le van a dar estimulación. Luego, cuál es su organización histológica, es decir, cuáles son los tejidos que forman a este órgano o las paredes de este órgano. De esta manera, respondiendo a estas preguntas, obviamente nos va a quedar una correcta descripción anatómica del órgano en cuestión. Bueno, muchas gracias y damos por finalizada esta primera clase.